Cuando empieza a refrescar, apetece manta, chimenea y un buen juego de mesa. Hoy en Review al Punto hablamos de Creature Comforts, un juego en el que construir el hogar más acogedor puede ser toda una estrategia. Como siempre, vamos a ir viendo primero lo que trae en la caja, en este caso este producto, ¿no? Este juego de mesa, y os voy contando un poquito para qué es cada cosa. Deciros que vais a ver que está todo bien embolsadito porque yo ya he jugado unas cuantas veces y he ido embolsando todo en estas bolsitas de zip que vais a ver ahora, pero a vosotros llegará en un cartón y tendréis que ir sacando cada pieza, ¿no? Manualmente. Es un poco tedioso al principio, pero luego, o sea, es una cosa que tenéis que hacer solo al principio. Aquí veis las instrucciones, luego cuando os enseñe cómo se juega y demás, pues voy a ir leyendo también de las instrucciones porque son muy sencillas de entender y al principio es un poco lioso el juego, tiene muchas cosas que tener en cuenta. Aquí veis que están las tarjetitas, cartas, las piezas de los animales que son los personajes, en este caso se llaman trabajadores, y bueno, diferentes piezas o sea, bolsitas con cartas y luego casitas y diferentes recursos que vais a ir ganando durante la partida, que bueno, ya os iré explicando poco a poco. Voy a sacar ahora también el tablero, pondré el tablero encima de la mesa y sobre el tablero voy a ir colocando todas las piezas como sería para empezar una partida, ¿no? de primera. Y ya sobre eso pues vamos explicando. La verdad es que es un juego para épocas de invierno sobre todo, porque es bastante cozy, ¿vale? Bastante cuco y pega mucho pues eso, estar en invierno con la mantita, si tenéis mesa camilla con el brasero o incluso si tenéis chimenea pues mejor. Y echar una partidita con amigos o con la pareja o con quien queráis, ¿no? Incluso se puede jugar uno solo a este juego y es bastante chulo. Vale, comenzamos con lo que son los tarjetones, que sería lo que indica, pues eso, lo que es el bosque y la pradera, son las dos zonas donde están las estaciones puestas y donde vamos a ganar recursos, ¿vale? Una de las zonas donde ganamos recursos. Aquí veis que las estoy ordenando. Me he equivocado ahora cuando las pongo, porque las pongo empezando por la primavera. Realmente se empieza por el otoño, ¿vale? Luego ya cuando vaya a empezar la partida vais a ver que son las de otoño las que están puestas correctamente para cómo se empieza la partida. Nada, simplemente separáis por bosque y por pradera, ¿vale? Porque son las dos zonas que hay donde vais a conseguir recursos con esta tarjeta y en cada ronda y las colocáis en la zona de arriba, que es donde veis que hay una pradera y un bosque. ¿Vale? Eso es bastante sencillo, ahora veréis cómo lo coloco. Ya os digo, lo he puesto al revés, pero bueno, luego ya lo colocaré bien, empezando por otoño en vez de por primavera. Si veis justo donde, bueno, ahora mismo quizás no lo veis bien, donde se ponen las tarjetas de bosque y primavera, a la izquierda hay unos iconitos que indican que, por ejemplo, en otoño no se pueden conseguir ciertos recursos, en primavera no se pueden conseguir ciertos recursos y en verano no se pueden conseguir otros recursos, ¿vale? Hay recursos que se excluyen en función a la temporada. Luego están lo que son las tarjetas de jugador, ¿vale? Aquí hay tarjetas para 5 jugadores. También es un juego que se puede jugar por pareja, ¿vale? O sea, si sois 10, por ejemplo, podéis jugar 2 por cada tarjeta sin problema. Luego están aquí lo que son los trabajadores, lo que definen a los personajes, estas fichitas, que se van a ir usando durante la partida para luego colocar, pues eso, tus piezas donde quieras ir para intentar conseguir recursos, ¿vale? Por ejemplo, el conejo va con esta, que son las amarillas de conejo, la ardilla son las moradas y así. Tiene cada uno un color con su tarjeta y su animal. Es bastante sencillo, no tiene mucha pérdida. De todas formas, si os perdéis, siempre en las instrucciones vais a encontrar toda la información. De hecho, yo normalmente cuando juego tengo que acabar leyendo algo en las instrucciones porque siempre se me olvida algo, son muchas cosas chiquititas en el juego. Por otro lado tenemos aquí las casitas, ¿vale? Lo que son las cabañas, que las colocaremos también cada una por color en su tarjetón y luego explicaré cómo funciona, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, si hacéis ciertas tareas, podéis levantar una de estas cabañas y os van a dar puntos en el final de la partida. Corazones en este caso, que son los puntos para el final de la partida. Ahora voy a sacar lo que son las tarjetas, bueno, las cartas de viajero, que se colocan, bueno, aquí veis que tiene cada una un animal, ¿no? Y ciertas condiciones que hay que cumplir y ciertos objetos o recursos que os dan a cambio. Y se colocan aquí boca abajo, ¿vale? En esta zona de la cabaña. Luego, por otro lado, tenemos estas cartitas cuadradas que son lo que son unas cartas de mejora, o bueno, sí, se llaman cartas de mejora realmente, con diferentes cosas, ¿no? Sale una arboleda, una carretilla, bueno, hay diferentes objetos. Ahí veis la caja de especias, la rueca,
Cada uno te va a ayudar a conseguir más puntos al final de la partida según lo que hayas ido consiguiendo. De otras cartas que luego veréis, que son lo que son las cartas de confort, que aquí es de lo que se trata, de conseguir confort, ¿no? Creature Comfort, ¿no? Pues, conseguir confort para tus animalitos. Ahí veis esa pieza que he colocado, que es donde vamos a poner luego los dados, ¿vale? Los dados de la aldea. Se llama la colina, ¿vale? Se coloca ahí. Y luego esta es la tarjeta del río. El río va con unos dados, también tiene unas condiciones y puedes ganar unos recursos que son piedras, otros que son moneda. Luego, estas fichitas de aquí son las losetas multiplicadoras, ¿vale? Que si por lo que sea se agotan los tableros, o sea, los recursos de la reserva, o sea, los recursos totales, pues se pueden utilizar para hacer cambios. Si por ejemplo tienes 3 de trigo, pues pones ahí uno, ya te cuenta como que tienes 3 y guardas los otros digamos, en la banca, ¿no? Para que todo el mundo tenga para coger. Aquí están las cartas de confort. Bueno, se me ha olvidado deciros también antes que cogí el gusano, que es la pieza que indica quién empieza, bueno, quién mueve, ¿no? Al principio. Y nada, simplemente eso se le da al principio a uno de los jugadores y va rotando. Estas son las piezas de confort, las cartas de confort, que son las que vamos a tener que crear con los diferentes recursos. Y aquí veis que hay un montón de dados, ¿vale? Los 4 blancos son los dados de la aldea, son los comunes, y los de colores pues son cada uno para un jugador. Lo vais repartiendo, dais 2 a cada jugador de su color diferente, igual que el de su muñeco, y ya está. Y luego se tiran en cada turno. Estos son los recursos, ¿vale? Tenemos madera, trigo, piedras, champiñones. Luego también hay un recurso que realmente, bueno, la fruta, aparte también se ha olvidado, y la lana. Luego hay otras fichitas que son las monedas, los cuentos, y luego 4 fichas de mejora que van aparte, son diferentes. Estas que tengo aquí, que son como unas tiritas, son las fichas de lección aprendida, que se usan en momentos muy clave de la partida y te pueden ayudar a realizar ciertas tareas, ¿no? A conseguir ciertos puntos en la partida o ciertos recursos que a lo mejor no hubiese conseguido de otra manera. ¿Veis? Ahí también tengo lo que son los almanaques, las carretillas, bueno, todas las fichas que se van a usar a lo largo de la partida. Voy a pasar ahora a terminar de colocar el tablero y ahora os explico cómo funciona la partida. Bueno, antes de nada hay que hacer el reparto, digamos, de los animales y demás. Aquí vais a ver que he puesto un tarjetón en este caso, el conejo amarillo, que sería lo que vería un jugador en su turno. Se le asigna el gusano a uno de los jugadores, que es el que va a empezar la partida, y cada uno se le reparte en sus dados de color. ¿Vale? Aquí los tiro, pero no se tiran todavía. Una cosa que no habéis visto que he hecho aquí, que lo haré después, es o sea, bueno, cada jugador coge 3 cartas de confort, de las que veis abajo del todo, y se queda con 2, se descarta una. De eso es lo que vais a empezar a jugar, ¿no? Para intentar crear lo que son las piezas. Lo primero que se hace es sacar una carta de viajero, ¿vale? Se le da vuelta a la primera carta de viajero, que algunas tienen un efecto que se inicia justo en ese momento. En este caso, la que os he puesto ahí tiene una cosita que se inicia justo al empezar, que no lo he hecho, que es dar uno de los trabajadores, ¿vale? Cada jugador tiene 4 trabajadores. Le da uno de los trabajadores a tu contrario a la izquierda, para que lo coloque donde él quiera. ¿Vale? Ahora explicaré qué se hace con los trabajadores y por qué se colocan en sitio. Estos son los trabajadores, ¿vale? Tenéis 4 por turno, se van colocando en las posiciones que veis redonditas del tablero, ahí donde vais a conseguir los recursos y demás, ¿vale? Esto es lo que he explicado de las cartas de confort, que no lo había hecho y lo iba a hacer ahora, que es dar 3 a cada jugador, en este caso como es solo un jugador para que lo vieseis, pues se le dan 3, una se descarta y se queda con 2. ¿Vale? Estas cartas no tienes que enseñárselas a nadie, simplemente las ves tú y ves qué recursos necesitas para crearlas. Pues necesitas leña, necesitas piedra, necesitas moneda, ¿no? Dependiendo de la carta que sea, pues necesitas ciertos recursos. Entonces, para conseguir esos recursos, vamos a colocar los trabajadores donde queramos. En este caso, en el primer turno, como yo necesito maderas, necesito piedras y necesito moneda, pues he colocado a uno de los trabajadores en el río, ¿vale? El río va rotando en cada turno. He colocado a uno de los trabajadores en el río para conseguir 2 piedras en esa piecita de ahí. Necesitaré sacar un número en los dados para poder ponerlo ahí. Y luego he puesto al resto de trabajadores. No lo veis ahí, pero he puesto uno arriba, donde la pradera y el bosque. He puesto uno para conseguir también hay algún recurso. Son 4 lo que hay, ¿vale? Y tiene ciertas condiciones.
entonces los he puesto ahí. Aquí os voy a explicar lo que tenía que haber explicado antes, que este viajero tiene que dar un trabajador al jugador de su izquierda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estoy jugando contra otra persona, somos solo dos, pues yo le doy uno de mis trabajadores, lo coloco a esa persona donde ella quiera, sin saber si me van a beneficiar o me va a perjudicar, y yo igual, le cojo uno de los trabajadores y lo coloco. El caso, cada jugador coloca a sus trabajadores, aquí estoy haciendo uno de ejemplo, ¿vale? Con la ardilla puesta para que veáis cómo se colocarían los trabajadores, puede haber varios trabajadores en un sitio, no pasa nada, puedes conseguir esos recursos también. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, dos trabajadores están en lo que es la escalera, que es la parte de la izquierda para conseguir esas cartas, pues obviamente el primero que tira, que es el que tiene el gusano, tiene prioridad. Entonces, tiráis los dados que tenéis de vuestra familia, el dado de color, y los dados de lo que son para todos los comunes. Los dados comunes solo lo tira el que tiene el gusano, ¿vale? Ya sirven para todos. Esos dados los vamos a usar todos los jugadores en este turno. Se colocan ahí en la colina. Entonces, ¿ahora qué se hace? Pues con los dados que te han salido, tienes que intentar, donde has colocado tus trabajadores, conseguir esa puntuación. Por ejemplo, aquí veis que tengo yo dos dados de un 5, un 6, un 3, un 4 y un 2. Pues bien, para el río, en lo que son las dos piedras, necesito un 6 o un 5. Me sirve uno de los dos dados, no tengo por qué poner los dos. Puedo poner un 6 o un 5. Y para el otro, donde he colocado el trabajador, también en el río, necesito un 4. En este caso tengo para todo. Y en la pradera, pues, y en el bosque depende, ¿no? Te dice a lo mejor con 3 dados suma más de 13. O pon 2 dados que sean iguales. O menor que 5, ¿no? Hay diferentes condiciones que tienes que cumplir. En este caso he tenido suerte con la tirada y puedo hacerlo todo. Entonces, vas cogiendo los dados, ¿no? Puedes usarlos todos o no tienes por qué usarlos todos, ¿vale? Ahora explico qué pasa si no los usas todos y si te quedas con trabajadores sin poder conseguir. Yo en este caso lo he conseguido todo, he puesto el 6 ahí, el 5 por otro lado, tal, no sé qué, el 4, ¿vale? He conseguido todo. Ahora resolvería lo que son las posiciones, donde he puesto los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en el río lo he conseguido y me dan 2 piedras, cojo 2 piedras. Que me da una piedra y una moneda, como es el otro caso de la otra casilla del río, pues cojo una piedra y una moneda. Y así sucesivamente, ¿vale? Cojo todas mis piezas. Luego el siguiente jugador haría lo mismo, tiraría su dado de familia y con los dados de familia y los comunes tendría que conseguir sus objetivos. ¿Qué pasa si no consigo un objetivo? Si por ejemplo me he quedado con, yo qué sé, dados de 2, de 1 y demás que no me sirven y algún trabajador no lo he podido conseguir su objetivo, conseguiría una de las cartas que era la de la tirita, ¿vale? La de lección aprendida. Que eso lo que te hace es que te suma un más o un menos en la siguiente tirada. Es decir, cuando tiréis en el siguiente turno, vas a poder, si te falta un número para conseguir el objetivo al trabajador, vas a poder sumarle, o si te sobra, restarle. ¿Cómo funciona la casilla del viajero? Eso también lo voy a explicar. La casilla del viajero funciona diferente a otras. Es decir, va del 1 al 6 y en función de qué dado le asigne, te va a dar una cosa. En este caso, si le asignaba un 1 o un 2, te daba 2 cartas de lección aprendida y si era 3, 4, 5, 6, podías intercambiar materia, como en el mercado, que es la otra casilla que veis ahí a la derecha, justo al lado donde está el tarjetón con las cabañas y demás. ¿Vale? Ahí podéis poner cualquier dado, da igual el número. Y podéis hacer, pues eso, comerciar con las materias que tengáis. Ahora en este caso, en el primer turno, como no tenía materia, pues era una tontería, ¿no? Por ejemplo, para este jugador poner ahí nada porque no tenía materia. Entonces, por ejemplo, este jugador que se ha quedado con un trabajador sin poder usar, va a poder conseguir una ficha de lección aprendida. Y en este caso, pues he puesto el 4 en la parte de abajo y consigo una carta de confort. ¿Vale? Si pones un 1 o un 2, consigues 2 cartas de confort, la que tú quieras. Y con un 4, pues en este caso he cogido una. Ahora, si en cuanto se acaba el turno, ¿vale? Todos los jugadores han tirado, han hecho sus objetivos, se acaba el turno. Se quitan todo lo que son las fichas de los jugadores, se pasa al siguiente tarjetón de la parte de bosque y pradera, ¿vale? Hay 2 de otoño, 2 de verano y 2 de primavera. Se gira el río, ¿vale? Vais girando hasta que encajen las flechas en lo que es el río y se retira la carta de viajero para sacar el siguiente. ¿Vale? Esta sería la parte de mantenimiento, ¿vale? Entre rondas. Otra cosa que hay que hacer también es de las cartas que veis a la izquierda, las cuadraditas y las de abajo, las de confort, también hay que rotarlas, ¿vale? Ahora vais a ver cómo quito, en este caso de la parte de las cartas de confort, hay que quitar la que está más a la izquierda, en este caso se quita el pan, y todas se mueven hacia la izquierda y sale una nueva de la baraja.
¿vale? Ahora veréis cómo lo quito, porque es verdad que estaba leyendo las instrucciones. Como os he dicho, hay cosas que hay que siempre ir leyendo y estaba leyendo las instrucciones. Mientras os explico la parte izquierda, lo que es la escalera, cómo funciona. En la escalera tenéis, como veis, 6 cartas. Dependiendo de lo que tiréis, del 1 al 6, pues podéis elegir lo que es la carta que queráis de mejora. Hay cartas que te van a mejorar si, por ejemplo, vas solo a por cartas de confort de frío, como veis aquí abajo, de frío, de comida, de ropa y también de fuego, ¿no? Hay diferentes tipos de cartas de confort, pues ahí podéis conseguir mejoras, ¿vale? Conseguiríais una mejora de, pues por ejemplo, creáis la carta que os mejora las cartas de fuego y os da más 2 por cada carta de fuego. Pues ahí tenéis ese más 2 para el final de la partida, para lo que es contabilizar. ¿Vale? Aquí veis como ya hago el final del mantenimiento, que es mover las cartas hacia la izquierda y sacar una nueva. Y luego también de la parte izquierda, pues quito la de arriba del todo, todas suben una posición y se saca una nueva. ¿Vale? Bastante simple, se van rotando para que, obviamente, si nadie ha querido caer ahí porque no les interesa, pues que vaya rotando y los jugadores vayan siguiendo haciendo ese tipo de tiradas, ¿no? De poner a la escalera, o si no lo quieren hacer en la escalera, lo pueden hacer en las cartas de confort y demás. Y bueno, eso sería la que es la parte de mantenimiento. Ahora pasaría al siguiente turno y así haríamos hasta que se acabe el juego. Se puede hacer en una partida corta o una partida larga. Durante el juego, entre los turnos o cuando queráis, ¿no? En cualquier momento. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer puedo crear la chimenea. Cojo los recursos que he ganado, que son 3 piedras y 2 maderas, las echo a la banca de nuevo, ¿vale? Ya me las quito de la mano y creo la chimenea. Ahora sí que ya la vería todo el mundo, ¿vale? Se pone boca arriba, la ve todo el mundo y esa carta pues me va a dar, en este caso son 6 corazones y una bonificación para final de la partida. ¿Vale? Ahora voy a quitar para que veáis más o menos cómo es el final de la partida también, cómo acabaríamos, ¿no? Una vez que ya terminamos las rondas, si lo queréis hacer más o menos rondas, se da la vuelta al tarjetón, se quita todo, ¿no? Las cabañas y demás, ahora explico también lo de las cabañas, pues os van a dar puntos. Si quitáis las cabañas, o sea, si habéis quitado las cabañas durante la partida, según las cabañas que quitáis os van a dar esos corazones y con el resto de tarjetas vais sumando. El que tenga al final más corazones, vaya avanzando más en su tarjeta, gana. Que llegas al final de los 50 puntos, te colocas uno de tus trabajadores ahí en el circulito que veis a la parte de abajo izquierda del tarjetón y sigues contando. ¿Vale? Es bastante simple. Gana el que más corazones tenga, el que más confort haya creado para sus animales. Y nada, así es el juego. Es bastante sencillito, lo suyo es leerse las instrucciones y listo. Espero que os haya gustado y dejadme en los comentarios si queréis alguna review más de jueguitos de mesa, que ya va llegando el invierno y apetece. Y nada más, nos vemos en el siguiente review. Adiós.